Hola, buenas tardes, bienvenidos. Esta es nuestra segunda charla de septiembre. Y hoy es un tema súper importante para muchos pacientes que tenemos enfermedades reumáticas. Vamos a hablar sobre el trastorno temporomandibular. Y para ello está el doctor Álvaro González Villalobos. Él es odontólogo, especialista de trastornos temporomandibulares. Él es docente pre y posgrado de la Universidad de Talca. Doctor, ¿está por ahí? Bienvenido. Aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Súper bien, doctor. Qué bueno. Un buen tema, doctor. Usted está de Talca en estos momentos, ¿cierto? Estoy en Talca, sí, en mi casa. Acabo de llegar de la consulta, así que estamos listos y dispuestos para ustedes. Perfecto. Cuando usted quiera, doctor, comenzamos. Ya, pues comencemos. Mira, primero que todo quiero darles las gracias a todos los que en el fondo finalmente me invitaron, a la fundación en general. Yo sé que ustedes tienen charlas de manera bastante frecuente, así que eso da gusto. Qué bueno. Me encanta que los pacientes sean pacientes informados. Para nosotros es sumamente importante eso. No hay nada más importante que un paciente informado. De hecho, nosotros gastamos mucho tiempo en explicar a nuestros pacientes qué es lo que tienen. Para nosotros es muy importante que el paciente sepa lo que tiene para que así el paciente se comprometa y participe en el tratamiento. O sea, para mí eso es vital y yo creo que para todos nosotros que manejamos pacientes con dolor crónico, patologías crónicas, eso es vital. ¿Ya? No, y para así nosotros que igual, doctor, como paciente se agradece que nos eduquen y ser parte de ello. Así que se sí, agradece porque tanto. finalmente somos una alianza, un equipo. No es que en el Exacto. fondo está una persona acá y otra acá, sino que en el fondo formamos equipo y no solamente entre dos personas, sino que en distintas especialidades, entre médicos, fisioterapeutas, etcétera. Así que eso es muy bueno y la comunicación entre nosotros los colegas también nos gusta harto. Nosotros somos hartos de escribirnos por WhatsApp, oye, esta paciente llegó, etcétera, ¿qué te parece esto? Yo creo que es importante que lo hagamos eso y debería hacerse más. A veces cuesta porque el número de pacientes a veces es muy grande, pero sobre todo en aquellos que necesitan una atención especial, nosotros lo hacemos, sí, obviamente. ¿Ya? Perfecto. Ya, Ya, doctor, entonces, hoy día vamos a la hablar pantalla acerca es suya. de articulación temporomandibular, este nombre tan raro, articulación, digámoslo de forma simple, la articulación de la mandíbula. Yo creo que es una forma fácil de decirlo. Y tiene este nombre de temporomandibular, ahí voy a explicar por qué el nombre tan raro. Y qué cuidados más o menos debiese tener un paciente en particular, los pacientes que tienen patologías reumatológicas. Vamos a ver en el fondo que tiene algunas consideraciones en particular y tiene otras que son bastante similares a la de un paciente que a lo mejor no tiene este tipo de patologías crónicas. ¿Ya? Aquí hay dirección de Instagram, por si ahí yo realmente subo cosas, un mail si es que ustedes quieren tener alguna duda, ni un problema, yo en algún tiempo, en algún momento, para algún tiempo voy a contestar. Y hay un canal de YouTube también donde yo también subo información acerca de lo que son las patologías o los trastornos temporomandibulares. Y así es como se llama mi especialidad. Mi especialidad se llama trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Ese es el nombre completo. Me gustaría que los pacientes supieran que, primero que todo, que existe esta especialidad. ¿Ya? Es una especialidad que nosotros nos formamos y nos enseñan a manejar pacientes con dolor crónico, que es algo que en odontología nos enseña mucho, porque a lo más que nos enseñan en odontología general es a tratar pacientes con dolor agudo, o sea, pacientes con dolor de menos de 3 meses, que en general se maneja bien con AINES o algunos fármacos medios opioides como el tramadol, por ejemplo. Pero en general el manejo con AINES es nuestro fuerte. Ahora, cuando nosotros hacemos la especialidad en dolor orofacial, que es esta, estos son los como grandes 4 pilares, los trastornos que tienen que ver con la oclusión, la mordida, los trastornos temporomandibulares propiamente tal, dolores que a veces no tienen que ver con trastornos temporomandibulares como dolores neurovasculares, como algunos tipos de dolores de cabeza o las famosas neuralgias. Y además manejamos la medicina del sueño, ayudando, apoyando a neurólogos, otorrinos, manejando a los pacientes con apnea obstructiva del sueño con algunos aparatos intrabucales, por eso lo hacemos nosotros. ¿Ya? Específicamente nosotros vamos a hablar hoy día de
trastorno temporomandibular y específicamente trastorno temporomandibular de la articulación de la mandíbula, porque también se puede afectar la musculatura, ¿ya? Así que eso es más o menos nuestra especialidad y sería súper importante que primero que todo la conozcan. Es una especialidad relativamente nueva, reconocida por el Ministerio de Salud a partir del 2013, pero el primer programa fue creado el 2005, o sea, ya tenemos una muy buena experiencia de esta especialidad acá en Chile. Somos uno de los pocos países que tiene esta especialidad a nivel mundial, junto con Brasil, que también llevan un buen tiempo. Para que tenga una referencia, Estados Unidos recién el año pasado reconoció esta especialidad. Así que tenemos, créanme, muy, muy buenos profesionales acá en Chile y de muy buen nivel, ¿ya? Ahora, ¿qué son los trastornos temporomandibulares? ¿Por qué este nombre tan raro? Temporo viene del hueso temporal, que es, por decirlo de alguna manera, el hueso que conecta con el cráneo, y mandibular por la mandíbula. O sea, esto es una articulación que va a conjugar estas dos estructuras óseas. Y entre estas dos estructuras óseas hay un tejido que es como un menisco que se le llama disco articular, que se ayuda a suavizar el roce, etc. Y lo importante de estos trastornos es que afectan la articulación, la musculatura, los ligamentos, estructuras anexas en general. Y es importante para mí decir que esto no es un síndrome. Los trastornos temporomandibulares son un grupo de patologías. Hay una clasificación, hay distintos tipos de clasificación en cuanto a cuáles afectan a la articulación, cuáles afectan al músculo, cuáles son alteraciones del crecimiento, etc. Pero no podemos decir que es un síndrome, como decir, este paciente tiene un síndrome de disfunción. No sirve. Tenemos que tener diagnóstico específico y para eso es que los especialistas estamos. Es como yo le dijera a usted, este paciente tiene una enfermedad reumatológica. No me sirve mucho eso. Tengo que saber específicamente qué tipo de patología es. Es una patología como artritis reumatoide o lupus, etc. Tiene que ser específico para hacer un tratamiento específico. Y es por esto que existe una clasificación que es la que vamos a ver. Lamentablemente la población, incluso los colegas aún hasta el día de hoy, creen que todos los trastornos temporomandibulares tienen que ver con bruxismo. Y de hecho, para muchos es un sinónimo. O sea, decir en el fondo, yo tengo un trastorno temporomandibular, es casi decir, yo tengo bruxismo. Eso hay que empezar a sacárselo de la cabeza. Eso no es así, porque bruxismo es otro tipo de cosa. Bruxismo es un evento muscular que genera apriete, pero sabemos hoy en día que la cantidad de fuerza y el tiempo que se aplica para hacer este bruxismo no es tanto como el que creíamos. Hoy en día se conocen otros factores que son más importantes, factores sistémicos sobre todo. Estos mismos factores reumatológicos que van a predisponer a tener dolor muscular, dolor articular, trastornos de sueño, el estado de salud en general, o sea, se ha visto dolor crónico incluso. Todo eso son factores de riesgo. Y el bruxismo hoy día se sabe que no es un factor tan importante, así que hay que sacarse la cabeza esto de que si me duele la mandíbula tengo bruxismo. Eso no es así. Lo más seguro es que yo tenga un daño o en mi musculatura o en mi articulación y eso se llama trastorno temporomandibular. ¿Ya? Así que ojo cuando vaya a un dentista y le digan buenas a primera, usted tiene bruxismo, necesita una placa, un plano y listo. No es tan así. Créanme que es harto más complejo. Esta es una clasificación. Aquí hay puros nombres raros. No, de verdad no importa eso. Lo importante es para que vean el detalle al que podemos llegar cuando queremos hacer un diagnóstico. Cada una de estas es un diagnóstico específico. Por lo tanto, cuando yo voy a ir yo como paciente voy a un dentista, lo que yo espero que haga es que me dé un diagnóstico específico. Por ejemplo, si voy donde el dentista y le digo, doctor, ¿sabes qué? A mí me suena la mandíbula, me está tronando hace un tiempo y además me duele. Lo que yo espero es que no me diga, usted tiene bruxismo, tome ahí está su placa y váyase para la casa. Yo quiero que me dé un diagnóstico de esto. ¿Por qué? Porque va a haber, según este diagnóstico, un tratamiento específico. No se tratan todas las cosas iguales. Y lo más importante, si ustedes se fijan acá en ninguna parte aparece la palabra bruxismo. Por lo tanto, yo siempre muestro esto. Si no aparece bruxismo en la clasificación de estos trastornos, no le puedo decir a un paciente que tiene bruxismo si llega con dolor. Lo que debo decirle es, usted tiene una sinovitis, usted tiene un desplazamiento discal,
o usted tiene una patología muscular como un dolor muscular local o un dolor miofacial, lo que sea, ¿ya? Pero eso es lo que debes hacer un especialista, ¿ok? ¿Qué cosas podríamos comparar entre pacientes o los pacientes que tienen trastornos temporomandibulares sin patología reumática versus los pacientes con patología reumática? Una de las primeras cosas son los estudios de prevalencia, que lamentablemente, como hay muestras medias distintas entre un estudio y otro, las prevalencias pueden ir desde el 17 hasta el 90%, ¿ya? Dependiendo de la muestra, la población, etcétera. Y en la población en general se describe, este número no es tan exacto, pero es más o menos alrededor del 40% de la población que tiene algún tipo de trastorno, porque son muchos, entonces es común tenerlo, ¿ya? Y la gran mayoría de las veces no son patologías graves ni poco menos. O sea, pacientes que tienen patologías más complejas es un porcentaje más pequeño. Si ustedes se fijan en los signos más frecuentes que encontramos, en ambos son bastante similares, ¿ya? Yo diría que es un poco más frecuente, y está también descrito, y a diferencia de los pacientes sin patología reumática, la famosa crepitación, que ahí lo voy a explicar por qué. Pero en el fondo, lo común que ustedes van a encontrar en la población general y en los pacientes con patología reumática es tener ruido de la mandíbula cuando la muevo, abro, la llevo hacia los lados, cuando mastico, etcétera. Tener dolor, ya sea la mandíbula, ya puede ser la articulación temporomandibular o la zona de la sien donde hay un músculo, que es músculo temporal. Puedo tener también rigidez mandibular, que es bastante frecuente. Puedo tener trabamientos mandibulares, que eso ya es un poco menos frecuente, pero también se da. Y como les digo, aquí una diferencia que también se da en los pacientes sin patología reumática, pero pareciera ser que este signo que se llama crepitación es un poco más frecuente y que la crepitación es un sonido que es como un crujido, ¿ya? El típico ruido más común es el famoso clic, o le llaman chasquido, que es como un chasquido, tal cual. En cambio, la crepitación es como un crujido, como que algo crujió, que es típico de la patología degenerativa, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas también podemos encontrar en los pacientes con patología reumática? Se describe que la articulación temporomandibular no suele afectarse en edades tempranas, ¿ya? Parece ser que lo más común, me imagino que todos ya más o menos saben, que hay otras articulaciones que suelen afectarse primero. La articulación de la mandíbula por lo general no aparece en las etapas tempranas, aparecen los síntomas en etapas un poco más avanzadas. Entonces, cuando un paciente comienza con una patología degenerativa, una artrosis o algo así en la mandíbula, muchas veces se asustan porque ellos piensan de que si ya empecé a edad temprana con un problema en la mandíbula, posiblemente me va a dar en todo el resto del cuerpo. Entonces, siempre les digo que tengan tranquilidad porque generalmente las patologías reumáticas, ustedes saben, empiezan en otras articulaciones. La articulación de la mandíbula no es algo tan que se genera en etapas tempranas. Y en etapas más avanzadas encontramos estos dos signos que les decía yo. Uno es el crépito, que es el crujido, y otras veces pueden haber cambios en la mordida. Pacientes que, por ejemplo, sienten que mordían de una manera y poco a poco empieza a aparecer una especie de mordida abierta, que es cuando los dientes adelante no están chocando. Eso también ocurre muchas veces en edades tempranas y eso indica de que hay un desgaste importante del hueso mandibular y de esa manera la mandíbula empieza a cambiar su forma, ¿ya? Eso es algo que nosotros lo podemos ver. Este es un caso de una paciente con una osteoartritis, que es una patología degenerativa, que en este caso no es reumatológica propiamente tal, pero es más o menos lo mismo. O sea, esta es una paciente que tuvo a edad de 10, 11 años, comenzó más o menos con estos cambios oclusales y ya vimos que tenía esta famosa mordida abierta. Eso es un signo que hay que tener ojo y que yo les digo a los pacientes que pongan atención. Estos pacientes cuando comienzan con esto, generalmente yo los derivo a reumatología para que se hagan los exámenes y descartar sí o sí que haya alguna causa reumatológica. En este caso no había. Por lo mismo, yo le dije a los papás, es poco probable que sea producto de una patología reumatológica, considerando que esto
hubiese empezado por esto, es más o menos raro, ¿ya? Pero se podría dar, está descrito. Así que ojo con eso, porque también a veces son cambios que uno puede llegar a ver en los pacientes. En este caso, muchas veces los especialistas en trastornos temporomandibulares vamos a pedir exámenes, y exámenes pueden ser desde escáner, hay un examen odontológico, escáner odontológico que se llama CONBIM, a veces resonancia, a veces radiografías dentales, panorámicas, etcétera. No es raro encontrarse con que se pida estos exámenes, y principalmente lo que uno quiere ver en estos exámenes es ver si existe daño en las articulaciones. En este caso, esta chica, como yo les decía, de 11 años, ya vemos una pérdida importante de volumen del hueso mandibular. Por lo tanto, el ideal que debiese hacer en estos casos es tratar de detener este proceso degenerativo, porque sabemos que son progresivos en el tiempo. Entonces, lo que queremos hacer es idealmente detenerlos. Y ahí vamos a ver más o menos cómo se manejan o cómo se trata, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago cómo programo más o menos un tratamiento? ¿Qué es lo que un paciente debiese tener en mente cuando voy a someterme a un tratamiento como esto? Primero, hay una etapa que se llama manejo primario o tratamiento inicial, que esto lo puede aplicar cualquier odontólogo relativamente bien formado en esta área, ¿ya? Cualquier dentista podría hacer esto, que tiene que ver con educación respecto al diagnóstico. Como decíamos delante, es para nosotros súper importante que los pacientes sepan lo que tienen, cómo puedo mejorar mi calidad de vida, cómo puedo hacer para que me duela menos. Y aquí viene el tema de la charla, que tiene que ver con qué cuidados tengo que tener. Y eso tiene que ver con las medidas conductuales, que es el paso 2. ¿Qué cosas voy a hacer para no favorecer el dolor? ¿Qué cosas voy a hacer para favorecer la reparación de los tejidos, etcétera? Se pueden indicar terapias no invasivas, fisioterapia. Hoy en día, si ustedes han escuchado alguna vez estas famosas placas o planos, también pueden funcionar. Vamos a ver cuál es el real rol que tienen ellos. Se pueden indicar también terapias antiinflamatorias que vayan acorde a los fármacos que está tomando el paciente. Por eso cualquier dentista debiese mínimo preguntar la lista de fármacos que toma un paciente. Y dependiendo de eso, es el tipo de fármaco que voy a aportar yo como dentista. ¿Ok? Y el control y la evaluación, obviamente, constante es sumamente importante para nosotros. Es importante que el paciente siga controlado con su médico, que no se escape de los controles, porque si eso no está bien atendido, obviamente mi parte tampoco va a ser muy exitosa, ¿ya? Así que entre todos tenemos que un poco remar para el mismo lado. Ahora, ¿cómo cuido la articulación temporomandibular? Yo creo que lo número uno es algo tan básico como entender de que existe. Increíblemente uno puede decir, ya, pero es que de verdad muchas veces uno como que no entiende que realmente aquí en la mandíbula hay una articulación que podría parecerse o sí es similar a la rodilla, al tobillo, al codo, etcétera. Es una articulación como ella, por lo tanto, si yo comprendo que esta articulación la voy a cuidar como cualquier otra, ya con eso uno ya empieza a entender. Entonces, cuando yo les digo a mis pacientes, ojo, que aquí esta articulación funciona igual que cualquier otra. Piensa en tu tobillo, piensa que un día estás con dolor de rodilla, ¿qué vas a evitar? Entonces un paciente diría, bueno, evitaría hacer deporte, ejercicio muy fuerte porque se va a sobrecargar la articulación y va a doler. Y yo le digo, exactamente. ¿Y cómo aplicamos eso ahora a la mandíbula? Y es lógico, dice, bueno, tendría que evitar alimentos muy duros, tendría que, si yo me mastico chicle, evitar el chicle o morderme la... Exactamente, eso es. Entonces, si el paciente se da cuenta de que lo que tiene acá en la mandíbula es una articulación como cualquier de las otras sinoviales, entonces va inmediatamente a captar la idea de decir, ah, ya, ok, voy a tener que cuidarla no sobrecargándola, ¿ya? Así que yo creo que ese es el primer paso, ser consciente de que existe esta articulación y que hay que cuidarla. Ahora, ¿cómo la cuido? Principalmente se describe que no sobrecargarla. Cuando estoy en fases más o menos agudas de dolor, lo recomendable es evitar alimentos duros.
alimentos duros que van a generar una carga en la articulación que está dañada, que tiene una lesión, por decirlo así, sea de cual sea la enfermedad que tenga un paciente. En el caso de las enfermedades reumatológicas, tiende a inflamarse más frecuentemente la articulación. Por lo tanto, voy a evitar alimentos muy duros, como les digo, sobre todo en las fases más agudas, ¿ya? Esto incluye alimentos, por ejemplo, que tengan que masticar muchas veces, las carnes rojas, por ejemplo, frutos secos muchas veces, cereales, o sea, este tipo de alimentos que son más duros y realmente evitarlos. Puedo tener alternativas, frutos secos los puedo dejar en yogur de un día para otro, los cereales los puedo dejar un poco en leche o en yogur, se reblandece, etc. O sea, hay formas de poder un poco adaptarse a esto, ¿ya? Así que evitar alimentos duros es una primera forma de empezar a cuidar la articulación, ¿ya? Cuando yo quiero pasar por etapas de dieta blanda, un buen parámetro es el siguiente. Si estoy en una fase aguda, digo, ok, voy a hacer dieta blanda. Significa cualquier alimento que yo pueda moler un tenedor. Si yo puedo moler, no sé, una papa, la puedo moler con un tenedor, es una dieta que sería más o menos blanda. Pero, por ejemplo, un trozo de carne que no lo puedo moler con un tenedor, a no ser que sea una carne preparada, a lo mejor una olla, lo que sea, eso es lo que tengo que ir viendo. Es más o menos el parámetro. Evitar malos hábitos. Y los malos hábitos incluyen morderse las uñas, masticar chicle, por ejemplo. Hay pacientes que muerden lápices, hay pacientes que mastican hielo, hay pacientes que muerden objetos en general. O sea, eso también es algo que muchas veces es inconsciente. Por ejemplo, una persona que se muerde las uñas es bastante inconsciente, como que no se da cuenta de lo que está haciendo. Y muchas veces no es consciente de que eso genera una carga en la articulación, ¿ya? Eso también ocurre muchas veces. Hay pacientes también, por ejemplo, que sienten que tienen su mandíbula como apretada durante el día. Se ha visto que este famoso apriete que se describe como bruxismo de vigilia, porque eso se hace despierto, podría eventualmente generar un daño en la articulación si esto es de manera repetitiva, sobre todo el de vigilia. El de sueño hoy día se sabe que no tanto porque, como les decía, la fuerza y el tiempo que realmente uno bruxa durmiendo es poco versus lo que podría ser despierto. No está 100% confirmado lo de la apriete en vigilia, pero se describe. O sea, el ideal es tratar de mantener la mandíbula relajada y no tener estas posiciones de apriete, ¿ya? Hay pacientes que pueden despertar con dolor y ellos pueden sospechar que eso fue porque bruxé toda la noche. Muchas veces incluso puede ser al revés, el estar mucho tiempo durmiendo en una posición fija, apoyado en el mentón o apoyado en la almohada, eso incluso podría ser peor, ¿ya? Ahora, también lo que se recomienda es evitar aperturas excesivas. Por lo tanto, cuidado con el bostezo. Hay que tener ojo con el bostezo porque muchas veces al bostezar va a generar una carga en la articulación. Lo otro que es importante en las aperturas es el tipo de alimento. O sea, el tipo de alimento ya dijimos que idealmente blando y no muy grande, porque si es muy grande me va a forzar obviamente a abrir mucho la boca. Estamos hablando de una manzana, por ejemplo, el ideal es mejor es picarla, o un sándwich muy grande, los hot dogs gigantes, a veces los sushi también que son grandes, etcétera. Todos los alimentos grandotes hay que tratar de evitarlo. Puse esta foto en particular porque esta es importante que, fíjense lo que van a hacer ustedes, tienen los pacientes que educar a sus dentistas tratantes. ¿Por qué? Porque muchos dentistas no tienen conciencia de que un paciente no debiese tener la boca abierta tanto tiempo. Eso va a generar una carga en la articulación y va a generar molestia o dolor. Así que yo debería decirle a mi dentista, doctor, ¿sabe qué? Tengo esta patología y mi tratante, mi especialista, quien sea, me recomendó que idealmente no pase más de 15, 20 minutos seguidos con la boca abierta. La verdad es que ahí ustedes tienen que verlo con ellos. Si tú sientes que puedes soportar un poco más, 20 minutos, etcétera, ok, 25 minutos no hay un problema. Pero si ya siento que a los 10, 15 minutos ya me estoy cansando, lo lógico es que yo haga una pausa,
te deje descansar un par de minutos, hagas movimientos, tu mandíbula hacia los lados, eso ayuda a lubricar un poco y luego puedo repetir el proceso. Eso también es una buena indicación, pero como les digo, muchas veces yo les digo a mis pacientes, tú tienes que educar a tu dentista, porque muchas veces los dentistas nos dedicamos a trabajar, a trabajar, y se nos olvida esto, ¿ya? Que no es menor, no es menor esto. ¿Qué otra recomendación? Visitar un especialista. Este es el nombre, trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. A nosotros nos forman para ver patologías de dolor crónico, como las patologías reumáticas. Así que voy a ver algunas de las opciones de tratamiento que a veces hacemos nuestros pacientes. Y como siempre, asistir a tus controles y seguir nuestras indicaciones. Yo sé que a veces no es fácil, yo sé que nosotros damos a veces remedios que no son agradables, las formas de tomarlas tampoco. Yo sé que muchas veces se toman muchísimos remedios, pero si uno los indica es porque uno cree también que es lo correcto, ¿ya? Y recordar que uno cuando indica los fármacos porque quiere que un paciente esté mejor, obviamente, ¿ya? Así que esa es una buena, muy buena recomendación. Ahora, yo les recomiendo que tengan ojo, ¿ya? Porque hay en Chile mucha gente que se dedica a esto, pero muchas veces se van a encontrar que no son especialistas certificados. ¿Cómo saber si mi tratante es un especialista certificado en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial? Yo les recomiendo que visiten este link, ¿ya? Que está escrito ahí, sáquenle foto, etcétera, o busquen en Google, que también es otra forma de encontrarlo, Registro Nacional de Prestadores de Salud. Entonces ustedes se meten ahí, colocan el nombre de su dentista y va a salir si es o no es especialista en esta área. Esta es una recomendación bastante importante porque a nosotros nos pasa muchas veces que los pacientes de cualquier tipo, reumatológicos, pacientes con otro tipo de patologías, neurológicas o lo que sea, eh, se dan muchas vueltas, se dan muchísimas vueltas, pasan de un dentista a otro dentista y así se dan 100 vueltas. Muchas veces los tratamientos no están bien diagnosticados, por lo tanto, la patología, si no está diagnosticada de manera correcta, el tratamiento tampoco va a ser tan efectivo. Así que para reducir ese tiempo entre que tengo mis síntomas y finalmente llego a un especialista, lo tenemos que reducir. ¿Ya? Ese eterno paseo que todos los pacientes, me imagino muchos, ustedes han pasado por paseos no menores buscando especialistas hasta que logran alguno que les ayude. En odontología es lo mismo, ¿ya? Así que el ideal es que busquen un especialista certificado y esta es una muy buena recomendación. Ahí la Superintendencia de Salud, ¿ya? Ahí está, en ese link está esa página para que lo busquen, ¿ya? Muchas veces me preguntan, doctor, ¿qué remedio puedo tomar para mejorar mi dolor, etcétera, etcétera? Eso me lo preguntan muchísimo. Y a mí me gusta tener como referencia este estudio, hay varios de esos, pero hay fármacos que a veces no sé si se nos olvida, en odontología yo creo que nos ocupan mucho. Lo típico que uno ve es paracetamol, ibuprofeno, que son los fármacos típicos que se dan en odontología. Pero la verdad es que hoy sabemos que fármacos como, por ejemplo, el etoricoxib, ¿ya? Etoricoxib es un muy buen fármaco, que son los famosos fármacos COX-2, para el manejo del dolor. Por lo tanto, este es un fármaco que nosotros por lo menos yo ocupo harto, no es poco lo que ocupo porque me ha dado muy buenos resultados para manejo del dolor. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí hay varios COXIF, Celecoxib también, está el naproxeno, que es muy bueno el naproxeno, el ibuprofeno también, y a mí me sorprendió en esto el paracetamol, que el efecto no es tan bueno comparado, por ejemplo, con el etoricoxib o incluso el ibuprofeno. La buena mezcla, me imagino que más de alguno sabe, ibuprofeno con paracetamol, hay una potencia y andan bastante bien. También es una buena opción, ¿ya? Pero para que sepan que este tipo de remedios en el fondo se prueban, no son en el fondo decisiones al azar que toma uno. Uno sigue recomendaciones de estudios como estos para poder indicarnos remedios, ¿ya? Eso es lo que hace cualquier médico, cualquier dentista responsable, seguir más o menos las indicaciones que dicen estos estudios.
Ahora, siempre nosotros tenemos en cuenta esto. Ojo con los AINES, ustedes más que nadie lo saben, los AINES van a generar problemas, ¿ya? En el caso de riesgo cardiovascular, por ejemplo, los AINES COX-2 está descrito que van a tener un mayor riesgo cardiovascular versus otros fármacos como son, por ejemplo, el naproxeno. Entonces, nosotros también indicamos los AINES con bastante cuidado, ¿ya? O sea, cuando nosotros indicamos un AINE que sea lo menos posible, la menor dosis efectiva posible y el menor tiempo posible. El riesgo de cualquier enfermedad grave es bajísimo, eso estamos claros, pero de todas maneras, en el fondo, el daño acumulativo puede ser no menor. Así que siempre hay que tener cuidado con el tipo de fármaco que nosotros indicamos y nosotros tenemos cuidado de esto, al igual que los fármacos que son más gastrolesivos o menos gastrolesivos. Por lo tanto, los COXI, por ejemplo, la gran gracia que tiene es que son menos gastrolesivos. Por lo tanto, en un paciente que ya toma fármaco, etcétera, vamos a elegir un fármaco adecuado a ese paciente. Créanme que estas consideraciones nosotros las tenemos en mente y no indicamos fármacos al azar o de manera arbitraria. Siempre estas cosas están en nuestro pensamiento cuando vamos a hacer una receta, ¿no? Así que el conocimiento del dentista o por parte del dentista de las patologías que tiene el paciente para nosotros son bastante importantes. ¿Cómo se maneja más o menos? Más o menos esto es yo les digo a mis pacientes es como una escalerita. ¿Cómo manejamos el dolor de la articulación? ¿Cómo manejamos el dolor de la mandíbula, etcétera, o muscular? Nosotros partimos con el manejo primario, ¿ya? Y aquí un rol importante lo tienen todos los profesionales de la salud. Porque recuerden, educar a un paciente es algo bastante sencillo, no es costoso y la verdad que es el primer gran paso. Cuando un paciente no anda bien con un manejo primario, etcétera, vamos subiendo y podemos indicar las famosas placas o planos que sirven literalmente como una muleta. Ese es el efecto que tiene. La fisioterapia también, los kinesiólogos nos ayudan bastante en la fisioterapia, manejo del dolor muscular, por ejemplo. De ahí cuando ya esta cosa no funciona bien, podemos optar por infiltraciones. Y aquí el rol de los corticoides, por ejemplo, son bastante buenos. En algunas articulaciones los ácidos hialurónicos también funcionan bastante bien. Después las artrocentesis, que son los lavados articulares. Ya en muchas ocasiones nosotros pasamos directamente a fármacos de dolor crónico, así que no se asusten si es que alguna vez un dentista, y sobre todo los especialistas en dolor, les vamos a indicar, por ejemplo, un antidepresivo, porque el antidepresivo tiene un efecto analgésico. Hay fármacos específicos, no todos los antidepresivos, pero hay fármacos específicos antidepresivos que funcionan muy bien como analgésicos, ¿ya? Como la duloxetina o, por ejemplo, la amitriptilina, ¿ya? La pregabalina, por ejemplo, un anticonvulsivante, un antiepiléptico, y también sirve para manejar dolor crónico. Entonces, no se asusten o no se espanten si es que alguna vez pasa eso. En otros casos más complejos, ya tenemos que pasar a la cirugía maxilofacial. O sea, en algunos casos donde ya estos tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos no funcionan, ahí ya pasamos a la famosa cirugía maxilofacial. Ahí es otro colega el que nos va a ayudar, que es el cirujano maxilofacial, ¿ya? Ellos se dedican a ser algunos especialistas en el área de la articulación, hacen cirugía de articulación, etcétera. Hay distintas opciones ahí. Ahora, ¿cuál es el rol y la eficiencia de los famosos planos o placas? Los planos, la verdad, es que durante mucho tiempo se pensaban así, como que era la gran maravilla, como que los planos servían para todo y como que los planos solucionaban todos los problemas. Hoy día sabemos que no es así. Hoy día los planos, en el fondo, son una herramienta más, pero no puede ser nuestra única herramienta. Por eso les digo, ojo, si alguna vez van a algún colega y el único tratamiento que le ofrecen es una placa y nada más. Tiene que haber algo más, ¿ya? Ojo con eso. Por otra cosa, sabemos que estas placas o planos no son inocuos, pueden generar algunos problemas. Entonces, no se pueden dar a diestra y siniestra. Y el principal problema que generan estos planos son la obstrucción a la vía aérea, ayudan a obstruir la vía aérea. Entonces, ojo con los pacientes que tienen ronquido, ojo con los pacientes que tienen apneas, porque los planos pueden agravar esas apneas. Entonces, estamos hablando de que un tratamiento dental
podría agravar una patología médica. Por lo tanto, ojo, los planos hoy en día no se indican a diestra y siniestra. Entonces, el ideal es que sea una persona formada en esto, que les indique estos famosos planos o placas, que por lo general se indican por tiempos reducidos. Hoy día tratamos de no hacer eso de ocupar un plano de por vida, ¿ya? Así que eso lo estamos tratando de disminuir. Ese es un link que es un QR por si quieren acceder a uno de los artículos que describe en el fondo esto de la obstrucción de la vía aérea con estos planos, por si a alguien le interesa. Hay gente que le gusta meterse en estas cosas. Pero otro fármaco que podríamos ocupar, ya si pensamos en el fondo, cuando tenemos un paciente con patología reumatológica podemos hacer varias cosas. Ya dijimos manejo primario, podemos utilizar esta famosa plaquita, podemos derivar kinesiología, como les dije yo, los kinesiólogos nos ayudan muchísimo al manejo de dolor muscular o musculoesquelético en general. ¿Ya? Hay veces que algunos especialistas van a indicar, por ejemplo, ácido hialurónico. Puede que alguna vez se los ofrezcan y les digan, mira, el ácido hialurónico sirve para la articulación, etc. Pero en el fondo, ¿para qué sirve el ácido hialurónico? Bueno, tiene 3 efectos. Está descrito un efecto analgésico, ya va a disminuir el dolor. Tiene un efecto antiinflamatorio, va a ayudar a disminuir la inflamación, y tiene un efecto antiartrósico en aquellos casos donde hay patología degenerativa. ¿Ok? Ahora, el mecanismo de acción del ácido hialurónico podríamos dividirlo en 2 partes. Hay 2 formas en las cuales el ácido hialurónico actúa. La primera es mediante su efecto como viscosuplemento, que es literalmente, le digo a mis pacientes, es como echarle aceite a una bisagra. Una cosa así. Es un efecto más mecánico, ¿ya? Y el otro efecto es la viscoinducción, donde el mecanismo de acción es que este fármaco estimula a las células a que empiecen a producir su propio ácido hialurónico. Muchas veces los pacientes con patologías degenerativas o inflamatorias crónicas van a ver disminuida la tasa de ácido hialurónico en la articulación, que es algo natural, propio de nuestro cuerpo y que es beneficioso. Entonces, lo que hace este fármaco es estimular a que nosotros volvamos a producir estas sustancias que son buenas para nuestra articulación, ¿ya? Así que puede ser una opción que les indiquen esto. No en todos los casos se indica, no siempre se indica. Yo creo que ahí cada colega debe poner una balanza si lo quiere hacer o no, ¿ya? Este es un caso de un chico que tiene una patología degenerativa. Este es un video que lamentablemente ustedes no lo van a poder escuchar porque no supe cómo compartir el audio, pero en el fondo les comento de que este chico llegó con ruido, le propuse yo este ácido hialurónico y porque tenía un ruido bien feito, que este ruido tipo crépito, y vimos que a los 14 días ese ruido había disminuido notoriamente. O sea, literalmente, él se reía y me decía, doctor, fue efectivamente como colocarle aceite a la bisagra. Mi articulación se mueve mejor ahora, se desplaza mejor, siento que puedo masticar mejor, etc. O sea, son opciones de tratamiento. ¿Es la panacea? No, no es la panacea, porque en algunos pacientes nosotros infiltramos y el ruido sigue exactamente igual. Pero es una opción que muchos pacientes quieren probar y en algunos pacientes funciona bastante bien, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros tomamos estos exámenes, que estos son los típicos escáneres de articulaciones, y que en este caso vemos una articulación que está bastante dañada, aplicamos estos fármacos, aplicamos tratamiento conservador de autocuidado, porque esto, créanme, no va a funcionar tan bien si el paciente no coopera. Entonces, para nosotros es súper importante el tema del autocuidado, que el paciente realmente se cuide y logramos cosas como esta, donde muchas veces nuestros pacientes se recuperan y cicatrizan estas zonas que están con erosiones, heridas entre los huesos, así estaba antes, heridas grandotas, y ya después de un año se empieza a corticalizar esto, se cicatriza esa estructura de hueso y
podemos incluso detener este proceso que era progresivo, ¿ya? O sea, estas cosas se pueden lograr en muchos casos. Por otro lado, también hacemos otro tratamiento. Este es un tratamiento que sirve muchísimo para eliminar sustancias inflamatorias que están dentro de la articulación, que son los famosos lavados articulares. Puede que ustedes lo vean un poco lento, pero en el fondo es conectar dos agujitas dentro de la articulación y hacer pasar suero, una buena cantidad de suero para lavar la articulación. Y al final podemos colocar un fármaco como los corticoides. Los corticoides claramente cumplen un rol bastante importante en el control de la inflamación y el dolor en los pacientes con patologías reumáticas, independiente de cuál sea. Son un fármaco que a nosotros nos ayuda bastante, ¿ya? Tratamos de no abusar de los corticoides, porque los corticoides también a largo plazo podrían incluso generar un efecto contrario, o sea, generar que la patología degenerativa incluso empeore. Así que por eso es importante que visiten un colega especialista para que no estén infiltrando cosas por infiltrar, que no estén en el fondo indicándole tratamientos por indicar, sino que sean bastante conscientes con lo que se está haciendo. Y eso por lo menos es lo que queremos hacer nosotros. Ese también es una infiltración de corticoide. Muchas veces nosotros aplicamos corticoides de distintas maneras, diluidos, etcétera, pero independiente de cómo sea el corticoide, como yo les decía, es una buena opción, son procedimientos mínimamente invasivos, son bajo anestesia local, por lo tanto el paciente no siente dolor cuando realiza la infiltración. No es una infiltración, como les digo a mi paciente, a sangre pato, no. Nosotros anestesiamos primero y al anestesiar, obviamente el paciente ya no va a sentir grandes molestias. Ahora, esto solo para terminar, cuando un dentista piensa en cómo se hace el tratamiento en un paciente con patología reumatológica u otra, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque nosotros, a mí personalmente, no me gustan los protocolos. No me gusta hacer una receta de cocina y aplicar ese tratamiento para todos como igual. Lo que yo hago es elegir dentro de todas estas opciones que tengo y voy a seleccionar cada uno de esta paleta de colores lo que más adecua a mi paciente. ¿Qué es lo mejor para mi paciente? Ni siquiera para la patología. O sea, nosotros no tratamos patologías, tratamos pacientes. Por lo tanto, el contexto familiar, el contexto de cuál es el apoyo que ese paciente tiene, el contexto social, económico, etcétera, eso influye también en el tratamiento. Y muchas veces nosotros proponemos tratamiento y lo conversamos con nuestro paciente. Nosotros no imponemos las cosas de buenas a primeras y decir, bueno, tú tienes que hacer esto, 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 y listo. La idea siempre es que se converse. Y de todas estas opciones, creo que una de las más importantes que nosotros nos forman y nos enseñan siempre es tener empatía y compasión con nuestro paciente. Yo creo que eso es extremadamente importante. Ponerme en el lugar de mi paciente. Saber de que cuando voy a indicar un tratamiento, si ese tratamiento realmente es el mejor para él, si está de acorde a su realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso siempre le digo a mi paciente también esto, que más que un tratante yo, soy una especie de aliado en el manejo del dolor. Yo creo que este mensaje es como uno de los más importantes para terminar. Quedo obviamente abierto a cualquier duda que tengan y desde ya nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Ahí está. Y realmente es bastante lo que uno aprendió, súper... ¿Ven ahí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, lo escuchamos perfecto, doctor. Yo quedé así media asombrada porque me di cuenta que de las personas que tenemos las patologías reumáticas es más o menos un 70% de que pueden tener estos trastornos, ¿cierto? ¿Es así? Es lo que... Claro. Y es bastante. O sea, tenemos que tener mayor cuidado que una persona, de las personas que no tienen estas patologías, que es un 40%, aunque también es alto, pero
sea, lo que hay que fijarse en lo que usted decía, que era el crujido, el ruido, que es uno de los indicios, la mordida que también es la forma, y doctor, o sea, estos son, digamos, como se puede decir que son los primeros avisos. Sí, sí, esos son los primeros avisos. Yo diría que los primeros avisos son justamente eso: dificultad para mover la mandíbula, rigidez mandibular, el ruido, cualquiera de los dos, el chasquido o el crépito, ya son signos que hay que sí o sí ir a donde un especialista. Y que, mira, en muchos casos nosotros lo único que hacemos es decir, mira, tú tienes esto, por ahora no es nada grave, esto incluso puede que pase por una etapa en que se desaparezca, porque estos síntomas son así, van, vuelven, son bien volátiles. Entonces, pero por lo menos que para que uno se quede tranquilo. Yo creo que esto es importante. Uno como paciente, además de todos los síntomas que tengo, que más encima mi mandíbula está sonando raro, y que me digan, no te preocupes, eso no es nada grave, solamente tienes que tener cuidado con la alimentación, abrir grande, etcétera. O sea, medidas de autocuidado y listo. Ya eso es un avance. Eso ya es un aporte, creo yo. Por muy simple que sea. Perfecto, o sea, nosotros deberíamos realmente tener un control más o menos cada 6 meses con un especialista en esto. Mira, no sé si tanto. Yo creo que para el paciente que tiene la patología crónica y los síntomas le afectan la calidad de vida, yo creo que sí. Yo creo que sí hay un control un poquito más importante. Porque también hay que entender de que todos los pacientes que tienen patologías reumatológicas tienen evaluaciones constantes también con médicos. Entonces, sobresaturarlos de verdad, tanta consulta, a veces puede ser no tan bueno. Yo creo que ahí lo más importante es que el especialista determine qué tan frecuente es esa visita. Hay casos que yo puedo a lo mejor verte cada un año, etcétera, y otros casos que los voy a ver a lo mejor cada 3 meses. Depende de la severidad, depende del diagnóstico, depende del contexto, depende de muchas cosas. Pero por lo menos, si ya tengo síntomas, ir a visitar a alguien y que un poco me haga el diagnóstico, me diga, es como yo le digo al paciente, es como hacer la revisión técnica. ¿Qué tan bien o qué tan mal estoy? Me hago un check de decir, no, usted está bien, así que controlemos en un año. O no, la cosa aquí está mal, tenemos que controlarnos cada un mes, etcétera. Fija, eso es más o menos. Perfecto. Doctora, aquí hay una pregunta de Jefferson. Dice hola, dice, consulta el ácido hialurónico, usted ya lo habló, dice, ¿qué función cumple en la fase final de un tratamiento de trastorno temporomandibular? Mira, el ácido hialurónico generalmente se utiliza, como digo, con estos 3 fines. O sea, como tiene un efecto analgésico, tiene un efecto antiinflamatorio, una de las cosas importantes es que tiene un efecto antiartrósico. Entonces, si un paciente está con una patología aguda de dolor y está con una patología degenerativa, lo que nosotros tratamos de hacer es primero desinflamar esa articulación lo más posible, y cuando esa articulación está, entre comillas, fría, podemos utilizar el ácido hialurónico porque vamos a adquirir el mayor potencial. Mientras menos inflamada esta articulación, el ácido hialurónico debería tener mejor efecto. Por eso es que se ocupa muchas veces en las etapas medias o incluso a veces hasta finales de esta patología. Perfecto. También Jefferson pregunta, ¿el tratamiento de ortodoncia podría mejorar las patologías temporomandibulares al corregir la oclusión? Muy, pero muy buena pregunta. Excelente. Por muchos años se creyó que sí. Por muchos años se creía de que el corregir el tipo de mordida iba a mejorar la salud articular. Hoy en día se sabe que no tiene ningún efecto, ¿ya? Eso es una creencia todavía gigante que está dentro de los dentistas, que arreglar los dientes significa en el fondo que voy a tener una mejor salud de la articulación o los músculos. Cualquier especialista hoy en día en Chile, yo les aseguraría que el 90 y tanto por ciento les va a decir que no afecta. Por eso les digo yo que es importante que si van a ver a alguien que maneja articulación, sea realmente un especialista. Porque hay dentistas que se dedican a esto, que no son especialistas y muchas veces
les va a indicar que se coloquen frenillos, que hagan todo tipo de tratamientos, en el fondo que sabemos que no tienen efecto. Entonces, nosotros no queremos que nuestros pacientes pasen por tratamientos que no están validados por la comunidad científica, ¿ya? Así que la respuesta es no, no debiese mejorar con el tratamiento ortodoncia. Sí, bueno, hay muchas felicitaciones, doctor, de Felipe Rodríguez, hay gente de Costa Rica, de Argentina, les doy las gracias por estar presente. Todos dicen excelente charla, yo no veo ninguna pregunta más, porque fue todo fue bien claro. Y tal como pusieron ahí, no todo es bruxismo, que es súper importante eso. ¿No es así, doctor? Sí, sí, mira, ojo, por favor tengan cuidado cuando les ofrezcan toxina botulínica, ¿ya? Porque es algo que lamentablemente se expandió demasiado en la comunidad odontológica. Hoy en día hay muchísimos dentistas colocando toxina botulínica sin ser especialistas en esta área. Y ellos lo único que hacen es colocar el fármaco y listo, y eso sería. Ahora, muchos de estos clínicos dicen, sí, pero mis pacientes andan bien, se les quita el dolor, etcétera. Ok, eso está bien. Lo que pasa, y esto hay que tener en cuenta, ojo, la toxina botulínica tiene un efecto analgésico. El efecto ya que tiene esta toxina botulínica es analgésico, no es una medida antibruxismo. ¿Ok? Se sabe que la toxina botulínica a nivel periférico, los músculos, etcétera, va a ayudar a que duela menos y además a nivel central en el cerebro también va a ayudar a controlar que se liberen sustancias que generan dolor. Por lo tanto, la toxina botulínica nosotros a veces lo ocupamos en cuadros de dolor, pero como un fármaco analgésico, ¿ya? Que harto caro por el otro lado. En cambio, muchos dentistas lamentablemente entran con esta famosa creencia de que, si le duele la mandíbula, es bruxismo, y para el bruxismo tengo la solución que es la toxina botulínica. Por favor, tengan ojo cuando les ofrezcan la toxina botulínica. Nuevamente, si van donde un tratante, teniendo ustedes una patología reumatológica y les dicen que lo que tienen es bruxismo, yo les recomiendo que lo primero que tienen que hacer, Google, y ver si realmente ese colega es o no es un especialista en trastornos temporomandibulares. Yo creo que esa es una muy buena recomendación. Perfecto. Doctora, aquí Olga Carrasco dice, estoy en mi segundo tratamiento de ortodoncia, tengo mala mascada, me da la impresión, Sí, y sí. siento rígida mi mandíbula. ¿Qué debo hacer? Mira, la rigidez mandibular es un síntoma súper frecuente y es frecuente en toda la población y puede ser por muchísimas causas. Como tiene muchísimas causas posibles, la recomendación es ir donde un colega especialista, ¿ya? Porque si vas donde posiblemente un dentista general que se dedica a esto, puede que te digan cosas como que es bruxismo, puede que te digan espera que se termine el tratamiento de ortodoncia porque ahí se te va a pasar. No es muy buena recomendación esa, ¿ya? Así que la recomendación es la misma, tratar de buscar un especialista para que te ayude, para que te guíe. Perfecto. Lo que me quedó súper claro es que uno tiene que estar consciente de que existe esta articulación y se tiene que cuidar como cualquiera. O sea, uno estar pendiente de no sobrecargarla, no comer, digamos, carnes rojas, que es cosas duras. Usted decía que todo lo que se pueda moler con el tenedor, eso es una dieta blanda. Todo lo que se Sí. pueda moler, ¿cierto? Así es un buen parámetro, sobre todo, como les digo yo, en las fases agudas. Y cuando un paciente ya siente que ya no está con tanto dolor, que tiene confianza de poder masticar algo un poquito más firme, más duro, yo siempre les digo, pero ojo, prueben comer cosas más firmes, pero la recomendación es escuche a su mandíbula. Si la mandíbula empieza a molestar frente a este alimento, yo lo que recomendaría es que baje la dureza. ¿Ya? Entonces vamos a probar un tipo de alimento, y si yo siento que es muy duro, que me molestó la mandíbula, entonces digo, ok, mi mandíbula no está lista aún para esto, voy a bajar un poquito la dureza, voy a comer algo un poquito más blando. Eso es más o menos lo que debes hacer uno. Claro, sí, y el hecho de abrir mucho la boca, bueno, uno normalmente lo hace cuando come manzana,
y la manzana de por Exacto. sí, sobre todo con la cáscara, que a mí me gusta comerla con la cáscara, es dura, entonces de repente uno queda ahí como trabada y eso es peor. Claro, pues entonces ahí uno dice, yo sé que es súper rico comérsela así, pero obviamente entendiendo que yo tengo esta condición y debo cuidarme, entonces lo lógico es tomar un cuchillo, picar esa manzana, hacerla más finito o incluso rayarla si quisiera, y de esa manera voy a estar cuidando mi articulación. Ese tipo de cosas a veces que son tan sencillas, pero que a veces a uno no se le ocurre, porque uno no tiene conciencia de que aquí hay una articulación, lo que yo les decía al principio, ¿ya? Así que estas medidas son sencillas, pero la verdad es que ayudan muchísimo a los pacientes. De verdad ayudan mucho. Perfecto. También, bueno, también el hecho de comer chicle, que uno está constantemente, aunque no es, o sea, se puede decir que algo pequeño, pero el movimiento es más, ¿sí o no? Más constante. Sí, el chicle tienes que pensar de que hay pacientes que tienen o personas que tienen el chicle por más de una hora incluso. Entonces estamos hablando que nosotros estamos machacando la articulación por una hora en algunos casos. Imagínate si tú comes 2, 3 veces al día, estamos hablando de 2 o 3 horas que tú podrías estar perfectamente mordiendo y con una fuerza bastante importante. Y aprovecho de darles un dato súper, súper importante. ¿Saben más o menos cuánto tiempo gasta en el bruxismo durante el sueño? Por mucho tiempo se nos dijo que eran horas. Y hoy día sabemos que los pacientes en general no aprietan los dientes más de 4, 8, 10 minutos máximo. Eso es todo. No es mucho el tiempo. La gran mayoría del tiempo que nosotros dormimos, estamos con la mandíbula totalmente relajada en cualquier lado, para allá, etcétera. ¿Ya? O sea, la cantidad de tiempo que nosotros apretamos la noche es poquísimo. Versus, por ejemplo, masticar chicle, que es muchísimo más alto. Podríamos estar mucho más que 10, 15 minutos. Así que eso, el chicle, es algo que sí o sí hay que evitar. Yo a mis pacientes que comen chicle y tienen esta patología les digo, olvídense del chicle. Eso no existe para ustedes. Ya, o sea, eso ya está, pero anotado. Otra cosa, doctor, cuando uno sufre de estos trastornos, ¿esto le puede producir a uno un dolor de cabeza? Sí, puede estar asociado a dolor de cabeza de dos maneras, de dos vías, por decirlo así. La primera, una vía directa, que es cuando los trastornos temporomandibulares, como yo dije, son dolores de la articulación o los músculos. Ya acá cerca de las sienes nosotros tenemos un músculo, que es el músculo temporal, y que cuando duele uno siente tensión, siente presión, y uno podría decir, me duele la cabeza, siento esta cosa muy sensible, y obviamente eso se puede manejar tratando el dolor muscular, ¿ya? Y ahí hay muchas formas, calor local, puede ser los mismos antiinflamatorios, masaje, la punción seca que hacen los kines, infiltrar fármacos, o sea, hay de todas las opciones. Y la otra vía es que hay que recordar que hay dolores de cabeza que se llaman primarios, o sea, que la enfermedad se llama dolor de cabeza. Y ahí está la migraña, la cefalea tipo tensional, que es la más común. Y que la cefalea, este dolor de cabeza que yo sufro, muchas veces aumenta cuando tengo un dolor cercano. Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza que me duele a lo mejor 2, 3 veces a la semana y que tiene una intensidad de 0 sobre 10, 5, si yo empiezo con dolor mandibular, ese dolor de cabeza podría aumentar, como que estos dolores se potencian. Yo le digo a mis pacientes que son como dos focos de incendio que se juntan y la verdad es que crecen entre sí. Por eso es que es importante ir controlando todos los dolores que tenga el paciente. Si tiene dolor de cabeza, hay que tener controlado el dolor de cabeza. Si tiene dolor de espalda, hay que tener controlado el dolor de espalda. Increíblemente, el dolor de espalda puede aumentar la probabilidad de tener dolor en la cara, incluso. Así que, en general, todos los dolores hay que tenerlos controlados. Esa es la mejor manera. Ya, perfecto. Doctor, porque, a ver, yo voy a hacer como de a mí me pasó una vez Sí. que yo tuve como una especie, igual como una especie de corriente que me corrió aquí, así como que, y fueron como burbujitas que se hicieron, y fue el dolor no tanto aquí, sino que fue como en el oído, y así internamente era insoportable. Muchas veces nuestros pacientes van primero al otorrino. Van al otorrino y el otorrino les hace un examen, a veces puede pedir imagen o lo que sea, pero a veces con un examen clínico basta, y les dicen, mira, tú no tienes nada en el oído,
tu problema es un problema de mandíbula. Así que lo recomendable es que vayas donde un dentista a que te vea tu problema de mandíbula. Por lo general, los médicos van a derivar al cirujano maxilofacial, porque es el que los médicos conocen más. Porque los médicos conocen muy poco nuestra especialidad. Yo creo que ese es un debe muy grande que tenemos nosotros, es que no conocen, no saben que existe esta especialidad. Entonces muchas veces pasa que el otorrino deriva al cirujano maxilofacial y el cirujano maxilofacial a veces me deriva a mí. Entonces la vuelta es como media larga y eso es lo que nosotros queremos evitar. O sea, que las derivaciones sean cada vez más precisas, ¿ya? Perfecto, sí. Nosotros, digamos, el hecho de los pacientes reumáticos en general, tenemos varias patologías que nos va afectando, digamos, que van siendo secundarias a la enfermedad, en este caso de la artritis, lupus, lo que sea. Nosotros deberíamos tener un recorrido, digamos, como control. Normalmente el reumatólogo, el dentista o el especialista, lo que digo yo, el químico farmacéutico, todo, pero no, normalmente es el reumatólogo y nos quedamos ahí nomás. Y todos le echamos la Sí, culpa a la artritis. sí, pues, lamentablemente las guías internacionales no son todas claras respecto a eso. De hecho, yo creo que muy pocas incluyen a los dentistas en esto. Y ojo, y hay que tener en cuenta que las patologías reumatológicas no solamente afectan la articulación de la mandíbula, sino que afectan también las glándulas salivales, la mucosa, etcétera. Entonces, las enfermedades de las encías, por ejemplo, la caries también muchas veces es más prevalente. Entonces, no estamos hablando solamente de patologías que tienen que ver con la articulación, sino que de la salud bucal en general. Por lo tanto, la evaluación odontológica, creo yo, debe ser un poquito más, hay que darle un poquito más de énfasis, creo yo. Perfecto. Aquí dice Onto de Rescate, dice, me ha pasado con los otorrinos, tiene que ser eso. Uno de repente va al otorrino porque piensa que es el oído lo que está afectando. Exactamente, muy común. Doctor, vengo del otorrino, el otorrino me mandó para allá, fui a todos lados. Y resulta que Sí, finalmente me dijeron que mi problema era, y muchas veces, ojo, los mismos otorrinos dicen, ah, no, tu problema es bruxismo. Y ya sabemos que no. El problema no es que el paciente tenga bruxismo, el paciente tiene una patología o del músculo o de la articulación. Eso es otra cosa, no es bruxismo. perfecto. Doctor, no hay más preguntas, ya estamos, digamos, también en la hora. Yo le quiero agradecer en nombre de la Fundación y de los pacientes que asistieron, súper buena, muy claro, muy directo. Esto da para mucho más, Sí, esta charla. siempre quedamos cortos. Sí, siempre quedamos cortos, así que yo lo quiero dejar invitado para más adelante, para hacer un complemento de esto. Estaría súper bueno. Además que el próximo mes, digamos, es nuestro mes de las enfermedades reumáticas en general, así que, y parte también de cómo manejar todo esto sería como bien bueno, o sea, tener yo digo, no sé si serán tips o cosas así que podamos tener y aprenderlas para poder manejar todo esto y a tiempo, porque yo creo que esto se puede manejar y pues se puede llevar bien. Esto está todo, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, totalmente. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Créeme que para mí es un gusto, sobre todo estando aquí cerca de los pacientes. Yo creo que estas no son oportunidades que se dan todos los días, créanme. Y yo Exacto. creo que somos muchos los que nos encantaría tener más instancias en las cuales podemos hablar directamente con nuestros pacientes. Yo creo que nosotros hacemos muchas charlas a colegas, pero hablar con pacientes no es algo que hagamos todos los días y de verdad los felicito por la instancia, los felicito por el trabajo que hacen, porque de verdad que la comunidad de pacientes reumáticos yo creo que siente como un apoyo de parte de ustedes. Ustedes son una red de apoyo, de cariño, de todo, o sea, y yo lo siento, lo veo en los pacientes que pertenecen a las fundaciones de todo tipo, de epilepsia, lo que sea, pero sienten ese apoyo. Así que el rol que hacen ustedes de verdad es extremadamente importante y por eso los felicito. Gracias, doctor. Yo quiero agradecer a todos los que nos acompañaron de Argentina, Costa Rica, Perú, leí de ahí también, y por supuesto nuestros pacientes acá en Chile. Así que muchas gracias, doctor. De Estaremos que comunicándonos
¿ya? Y buenas noches a todos, los esperamos en nuestra próxima charla, que es el 5 de octubre. Así que buenas noches y gracias. Chao. Chao, chao.